Muy bien, Salmo capítulo 15, por favor, en nuestras Biblias. Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15. Este es un salmo pequeño, pero muy especial. Dice el versículo 1, fíjese por favor, David comienza con dos preguntas. El versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Bien, este salmo comienza con dos preguntas, pero son dos preguntas precisas, dos preguntas intensas, dos preguntas que van dirigidas al Señor. Jehová, ¿no? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién es el que ¿quién habitará en tu tabernáculo? Disculpen, ¿quién morará en tu monte santo? El anhelo de David, ¿cuál era? En estas dos preguntas vemos revelado el corazón de David, ¿no? El anhelo de su vida. ¿Cuál era el anhelo de David? ¿Cuál era, si alguien podría decirle, David, cuál es tu sueño? Si en alguna oportunidad has anhelado, has soñado con algo, ¿cuál es tu sueño más grande? ¿Qué cree que nos respondería David? ¿Tener un reino grande? ¿Tener riqueza? ¿Ser el rey más glorioso de todo Israel? No. Estas dos preguntas nos abren el panorama, nos abre un telón para reflejarnos cuál era realmente el corazón de David. ¿Qué es lo que quería David según el versículo 1? Habitar en su tabernáculo, morar en el monte santo. Ahora, entendamos una cosa. David es un rey, David no es un levita, David no es un sacerdote. Por lo tanto, David, con todo el poder que tiene, con todo la divergencia de facultades que tiene, David no puede entrar, no puede habitar en el tabernáculo porque no eres un levita. Parece ser, él habla del tabernáculo, parece ser posiblemente, obviamente el templo no estaba construido, el arca y toda la presencia de Dios estaba en el tabernáculo porque el templo va a ser construido después con su hijo. Pero era tan grande el deseo que él quería estar en el monte santo, en el monte donde van a edificar finalmente el templo, donde se va a edificar, el monte Sión, el mismo monte donde el hijo de Abraham fue sacrificado, iba a ser sacrificado. ¿Usted se acuerda? Recuerda la historia. Bueno, el anhelo de David, ¿qué es lo que nos está plasmando? Él sabe que no es un sacerdote, él sabe que no es un levita, pero el anhelo más profundo es estar en la presencia del Señor. Es lo que expresan estas dos preguntas. Estar en la presencia del Señor, disfrutar de una comunión íntima y plena. David va a tener muchos defectos y la Biblia los va a revelar, pero así como tiene David muchos defectos, también tiene grandes virtudes. Y una de las cosas que la Biblia va a resaltar es que David era conforme al corazón de Dios. Si había una cosa en el corazón que Dios podía destacar en la vida de David, era que amaba profundamente a Dios. Y el anhelo de su corazón era estar cerca de Dios, tener comunión con Dios. Eso es lo que hacía especial a David. Bien, así es que en esta mañana me gustaría compartir con ustedes tres características que son las que David va a mencionar. David hace la pregunta, versículo 1, Señor Jehová, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Bueno, y nos va a dar tres características puntuales que son las que quiero compartir en esta mañana. Así que vamos a orar, por favor, pidiendo la bendición del Señor en esta mañana. Padre. Muy bien, sigamos por favor, versículo 1 nuevamente, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Antes de entrar al versículo 2, una observación del versículo 1. David pregunta, Jehová, Señor Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? La palabra habitar, fíjese, está haciendo referencia, para entender un poquito más el anhelo de David, está haciendo referencia o está relacionada con la idea de hospitalidad. ¿A qué me refiero con hospitalidad? David está diciendo, Señor, ¿quién habitará como invitado? Eso es lo que literalmente significa. ¿Quién vivirá en tu casa o en tu templo como un invitado, como un huésped? Como quien pasa y va de visita. Está describiendo esa historia. Era tan grande, vea, el anhelo de David, que a eso se está refiriendo. Ahora, en la cultura oriental, el ser invitado o el tener la hospitalidad es una característica muy importante, mucho más que nuestra cultura. Mucho más que nuestra cultura. En la cultura oriental, principalmente en la antigüedad, el hecho cuando una persona recibía a un huésped, lo estaba acogiendo como si su propia familia. Cuando la persona recibía a alguien como huésped, no solamente se encargaba de brindarle los alimentos,
él se encargaba y se hacía responsable íntegramente por todo el cuidado de la persona. En este caso, de la persona que estaba recibiendo en su casa. Y cuidaba cada detalle, que tuviese la comida, que tuviese la protección necesaria, incluso hasta exponer su propia vida para cuidar y proteger a su huésped. A ese punto. Por eso es que entendemos en la cultura oriental, por eso el caso, por ejemplo, de Job, de Lot, del sobrino de Abraham, ¿se acuerda? Cuando pasan los ángeles y él los acoge, los recibe, y entonces cuando vienen los hombres malvados y quieren hacerles daño, ¿se acuerda la historia? Y tocan la puerta y están empujando, forzando, porque quieren entrar y quieren sacar a esos hombres. Uno dice, pero ¿por qué Lot tuvo que cometer una situación tan extrema? ¿Qué hizo Lot? Ofreció a sus hijas. No les hagan daño, dice. No les hagan daño. Estos hombres son mis huéspedes. Acá tienen a mis hijas. Uno diría, wow, qué descripción para más cruel, ¿no? Uno diría, ¿cómo es posible que haga eso, Lot? Es que en la cultura oriental, hermanos, era así. Hasta ese punto, hasta ese extremo. Entonces, cuando una persona recibía a un huésped en su casa, no solamente era para cuidarlo, no solamente era para alimentarlo, era protegerlo en todo el sentido, hasta el punto de dar su propia vida. Entonces, así se practicaba la hospitalidad en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, así se practicaba. Y en las culturas orientales sigue siendo así de fuerte hasta hoy en día. Bien, entonces, cuando David está preguntando, está diciendo, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? David está haciendo alusión al hecho de ser un huésped. Señor, ¿quién tendría el privilegio de ser siquiera un huésped en tu tabernáculo? ¿Habrá alguna persona que se tiene que hacer para tener un privilegio tan grande? Recuerde, el anhelo de David era estar lo más cerca. Para una persona del Antiguo Testamento, ¿dónde estaría, dónde circularía o dónde ubicaría lo más cercano a Dios que podría estar? En el tabernáculo, ¿no? Y posteriormente va a ser el templo. Por eso que para un judío el tabernáculo, el templo, el monte santo, como ellos le llamaban, donde fue edificado el templo, era un lugar especial. Y era un privilegio poder llegar ahí de los lugares más distantes, poder llegar, y qué privilegio los que podían vivir cerca. Qué privilegiados los que podían vivir en Jerusalén, porque estaban cerca al templo. Qué privilegiados los levitas que podían llegar y tener acceso donde el resto del pueblo no podía llegar, ni siquiera el rey. Siendo el rey, no podía llegar donde un levita entraba. Qué privilegio el del sacerdote, imagínense. Que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El rey no podía entrar al lugar santísimo. El rey no podía llegar a los lugares y participar en la administración del templo. Por eso es que esta pregunta revela el corazón de Dios. El corazón de David, perdón. ¿Se da cuenta? Con estas preguntas David está diciendo, ¿cómo quisiera? El anhelo más grande de mi vida, si tan solo yo pudiera estar tan cerca. Amo tanto a Dios que quiero estar lo más cerca de Él posible. Es más, quisiera ser su huésped. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién habitará? Quisiera ser su huésped, que puede estar allí. Ahora, no solamente David se conformaba con ser un huésped. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Quién morará? La palabra morar tiene un sentido más permanente, ¿verdad? Significa residir, quedarse permanentemente, descansar. Eso es lo que significa morar. Entonces David lo que está diciendo es, Señor, yo te amo tanto que si tan solo tuviese el privilegio de que tú me recibieras, ni siquiera como un hijo, que tú me recibieras aunque sea como un huésped. Si yo pudiese quedarme la mayor cantidad de tiempo como un huésped, qué feliz sería mi corazón. Fíjese por favor el Salmo 84. Pongo una marca allí en su Biblia y vamos al Salmo 84, versículos 2 al 4. Salmo 84, versículos 2 al 4. Este era el anhelo de David, el mismo anhelo que encontramos en los hijos de Coré. Este era el anhelo de David. Salmo 84, versículos 2 al 4. Salmo 84, 2 al 4. ¿Lo tiene? Muy bien, lo leemos. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué está diciendo el salmista, hermano? Paramos allí. ¿Qué es anhela mi alma? ¿Qué significa anhelo? La palabra anhelo, a propósito, quiere decir un deseo profundo. Y por si no nos quedó claro,
el salmista recurre a otra palabra mucho más fuerte. ¿Qué dice? Y aún ardientemente desea mi alma. Es decir, mi alma se está quemando, mi deseo es tan fuerte, mi anhelo es tan fuerte que se está quemando, me estoy quemando en deseos. ¿Y cuál era su deseo? No era un deseo pasional, no era un deseo mundano. ¿Qué es lo que anhelaba el salmista? Los atrios de Jehová. Los atrios de Jehová. Versículo 3, seguimos. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ahora fíjese por favor el versículo 10. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué interesante lo que dice el salmista. Escogería, ¿qué dice? Aunque sea un día, si tendría que escoger, y ni siquiera adentro. Es tan especial estar en tu presencia, es tan grandioso estar en tu presencia, que preferiría, aunque sea, si pudiese escoger, un solo día, y no adentro, en la puerta, que vivir 1000 fuera de ellos, en una mansión, pero mansión de maldad. ¿Se da cuenta? Este era el corazón de David. Este era el corazón de Coré, de sus hijos. Este era el corazón de gente que amaba profundamente a Dios. Una pregunta antes de continuar, amado hermano. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es lo más profundo? ¿Qué es lo que anhelamos ardientemente? ¿Por qué tendríamos que decir, usando las palabras de acá, por qué nos consumiríamos en deseos? En el mundo se consume de deseos por dinero. Se quema ardientemente, anhela ardientemente las pasiones, el pecado, alguna persona posiblemente. Pero para los salmistas, para David, ¿cuál era lo especial? Morar en los atrios de Dios, porque los atrios representaban la presencia de Dios. Tanto así por eso que David dice, ¿quién morará? Aunque sea recíbeme como un huésped, aunque sea tenme a la puerta, pero eso será grandioso para mí, eso será glorioso para mí, más que 1000 días fuera de Él. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Cuando como creyentes a veces para nosotros nos enfriamos tanto espiritualmente o no hemos desarrollado nuestra relación con Dios, que nuestros anhelos son tan variados, menos la presencia de Dios en nuestras vidas. Que para nosotros, mientras más lejos podamos vivir, para muchos creyentes, mientras más lejos puedan vivir de Dios, mucho mejor. Pero para David era diferente. El anhelo de su corazón era este. Ahora, como yo le decía, volvamos al Salmo 15, por favor. 3 cosas, 3 requisitos para poder estar en la presencia, disfrutar de la presencia de Dios. Y vea qué privilegio tenemos nosotros en esta época, es decir, en la iglesia. David, ellos identificaban un lugar como la presencia de Dios. Según la Escritura en el libro de Efesios dice que gracias a Jesucristo estamos sentados en los lugares celestiales. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que ya hemos sido hechos hijos de Dios. Es decir, hermano, tenemos un privilegio tan grande que David no lo tenía. David dice, Señor, por lo menos acógeme como un huésped. Jamás me atrevería a pedir ser tu hijo. No, qué atrevimiento. Un huésped. Hazme simplemente un huésped. En el Salmo 84 ya leímos, aunque no es un salmo de David de los hijos de Coré, pero en el Salmo 84 dice, aunque sea en la puerta. Ese es el anhelo de mi corazón, aunque sea en la puerta. Pero hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Un privilegio que David no tenía. Nosotros tenemos el privilegio, gracias a nuestro gran sumo sacerdote, de entrar a través de la oración al lugar, a la presencia misma del Señor. Es algo que no podemos comprender y no lo disfrutamos. Ya hubiésemos querido a David decir, yo cuánto hubiese querido tener ese privilegio. Y ustedes, hermanos, lo tienen y no lo están disfrutando. Eso es lo que nos diría David. Porque tenemos privilegios tan grandes por estar en esta época de la iglesia, en esta etapa de la iglesia, en esta dispensación de la iglesia, hermanos, que David no tenía. ¿Cuánto más debe ser el anhelo de nuestro corazón?
¿Se acuerdan, hermanos, cuando estábamos enamorados? Bueno, los casados. ¿Ah? Cuando pasábamos por la casa de la novia, ahora su esposa, ¿no suspiraba cada vez que caminaba por ahí? Cada vez que tocaba la puerta o el timbre. ¿Y qué pensaba? Ya quisiera casarme contigo. No veo el día cuando ya pasen las horas para poder vivir juntos y no separarnos. ¿Se acuerda o no? ¿Era así o no era así? Cuando se despedía, se iba caminando, se iba más allá, se volvía a despedir. Bueno, ahora hay celulares, entonces ya no necesita eso. Pero cuando no había celulares, llegaba a la esquina, iba más allá, se seguía despidiendo, suspiraba y decía, algún día ya no va a haber más, cuanto quisiera, aunque sea en la puerta, yo disfruto, la cosa es estar contigo. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda, don Hilario? Sí, ¿verdad? ¿O no se acuerda? Sí, nos acordamos, amén, nos acordábamos. Ahora el problema es que ya las cosas cambian, ya tenemos a la esposa, ya estamos casados. Y a veces, muchas veces cambia, que no debería de cambiar. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, eso es lo que está sucediendo con David. David ama tan profundamente a Dios que no son deseos carnales los que él expresa. Él no está ardiendo de pasión por una mujer o por una persona. Él está ardiendo de pasión. ¿Pero por qué? Por la presencia de Dios. Y dice, aunque sea la puerta, permíteme aunque sea la puerta, pero quiero estar, aunque sea un día, que para mí es mucho mejor que 1000 días. Ese es el anhelo de David. ¿Vea? Muy bien, rápidamente, versículo 2. El que anda en integridad. Vea 3 características, pero no es cosa simple. Hay 3 características que nos van a ayudar a estar en la presencia de Dios. Versículo 2. El que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla, ¿qué dice? Verdad en su corazón. Hay 3 características, 3 requisitos para disfrutar de la comunión con Dios. ¿Cuáles son? El primero, la integridad, justicia y verdad. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿les parece? Vamos a comenzar con el primero, es decir, con la verdad. El que habla verdad. Piensen esto, el primer requisito para disfrutar de la presencia de Dios plenamente es la verdad. Hermanos, Dios está asociado con la verdad. La esencia misma del carácter de Dios es la verdad. Él es la verdad. Cristo cuando se presentó, ¿qué dijo? Yo soy la verdad. No dijo una verdad, yo soy la verdad. La esencia de Dios es la verdad. ¿Por qué Dios ama la verdad? Porque Él es verdad. ¿Por qué Dios se contenta cuando sus hijos, o mejor dicho, Dios se contenta con las personas que viven y practican la verdad? Porque Él es verdad. No hay mentira en Él, no hay una sombra de mentira, no hay forma de imaginar, porque Dios es la esencia misma de la verdad. Entonces tiene sentido, tiene lógica cuando el mismo salmista dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que habla verdad, el que habla la verdad. Hermanos, como cristianos, la verdad debe ser parte en nuestra vida, en todo aspecto. Ahora, vea por favor los siguientes aspectos, versículos 2 y 3. Cuando hablamos de la verdad, no solamente estamos hablando de hablar o decir lo que es correcto, de decir lo que es verdadero, sino también de escuchar. Es decir, fíjese por favor versículos 2 y 3. ¿Qué dice? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que... ¿Qué dice la última parte del versículo 2? El que habla verdad. Muy bien. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. 3 aspectos que tienen que ver con la verdad que David menciona. El primer aspecto que tiene que ver con la verdad, hablar verdad. ¿Y dónde va a hablar la verdad? ¿Qué nos dice el versículo? En su corazón. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo se habla verdad en el corazón? Habla verdad, pero dice en su corazón. ¿Usted puede hablar la verdad en su corazón? ¿A qué se está refiriendo? David está usando una figura poética para decir, no solamente hay que hablar la verdad, sino también hay que creerla, hay que sentirla. Está hablando de ser sinceros. No solamente de decir las cosas correctas, sino también de sentirlas en nuestro corazón. Es decir, que cuando hablamos, vamos a hablar lo que es verdadero y lo que hablamos es porque así lo sentimos.
No es que estoy diciendo cosas que debo de decir o que ustedes quieren escuchar, aunque en realidad no las creo. ¿Se da cuenta? Entonces, hablar la verdad, decir la verdad, vivir la verdad, tiene que ver con lo que decimos. Tiene que ver también con el prójimo. ¿Qué más nos dice el versículo? El que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. ¿Qué quiere decir calumniar? La calumnia es una acusación, ¿verdad? Una imputación falsa hecha contra alguien con la finalidad de causarle daño, perjudicar, avergonzarle o deshonrarle. Eso es lo que es calumniar a alguien. Decir algo que no es verdad con la finalidad de lastimarlo. ¿Eso es verdad? Entonces, la verdad tiene que ver no solamente con decir lo que es correcto, pero la verdad tiene que ver también con no lastimar al prójimo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, podemos cometer el pecado del chisme? Cuando una persona practica el chisme, no está viviendo en verdad, porque está lastimando a su prójimo, está diciendo cosas, está calumniando con su lengua, está diciendo cosas que van a dañar a su prójimo. Y muchas veces, hermanos, muchas veces ni siquiera averiguamos las cosas como son en realidad y las compartimos sin saber si son verdad o no son verdad. De ahí que Santiago diría, el que puede controlar su lengua es una persona madura, es una persona espiritual. Qué difícil es controlar nuestra lengua. Bueno, la verdad está asociada a lo que digo, la verdad está asociada a lo que digo en relación al prójimo, pero la verdad también no solamente se trata de lo que digo, se trata de lo que escucho. ¿Qué dice el versículo? Ni admite reproche alguno contra su vecino. La palabra reproche quiere decir reprensión a una persona por algo que ha hecho mal. Le pregunto, ¿está mal reprender a alguien? No, no está mal reprender a alguien. ¿Está mal reprender o reprochar a alguien una mala conducta? ¿Está mal? No. Es más, la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y repréndele, estando tú a solas. Es bíblico reprender a alguien, es bíblico arreglar cosas, es bíblico corregir un mal comportamiento. Pero ¿cuál es el problema acá? Fíjese lo que David está mencionando. ¿Cuál es el problema? Ni admite reproche alguno contra su vecino. Si hay algo que reprochar, ¿a quién se lo reprocho? Dígame, ¿a quién se debe de reprochar? Si alguien tiene una mala conducta, hizo algo equivocado, hizo algo incorrecto, ¿a quién reprocho? Al que hizo la acción. ¿Cuál es el problema acá? Esta persona dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vamos a suponer, el hermano Jesús hizo algo equivocado, algo que no debió hacer. Y Francesco lo sabe. Entonces, Francesco, ¿cuál es bíblicamente? ¿Cómo se debe de manejar? ¿Dónde? ¿Quién tiene que ir y reprender por lo que él se ha enterado? O por lo que él ha visto. Ir directamente donde el hermano Jesús. Pero si Francesco, lejos de ir donde el hermano Jesús, viene conmigo. ¿Ah? Exacto, así, ¿no? ¿Viste lo que hizo? Viene conmigo. ¿Estaría haciendo lo correcto? No. Entonces, fíjese, la verdad tiene que ver no solamente con decir lo correcto y decirlo de corazón. La verdad también es no calumniar a la otra persona, pero también es no escuchar reprensiones que pueden ser correctas, pero yo no tengo nada que ver en el problema. ¿Se da cuenta? Es decir, él viene, entonces tiene que ver con lo que escucho. Él viene a buscarme y dice, pastor, mira Carlos lo que hizo. Un ratito, no, lo siento, yo no quiero escuchar eso. Ve y habla con el hermano. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Es mi vecino, es mi amigo, lo siento, no puedo admitir ese reproche. Tú tienes que ir y hablarlo con él. Le pregunto, ¿muchas veces actuamos así? No, muchas veces no actuamos así. Entonces vea, Dios ama la verdad porque Él es verdadero. El primer requisito para disfrutar la relación, una relación íntima con Dios, tiene que ser con la verdad. No mentir. El creyente muchas veces, hermanos, nos acostumbramos a mentir.
Ah, pero pastor, son mentiritas. No, no son mentiritas. Pero pastor, son mentiritas inocentes, mentiritas blancas. Eso no existe en el diccionario de Dios. Eso solamente existe en nuestra mente, no en el diccionario de Dios. Él no acepta ningún tipo de mentiras. Entonces la verdad tiene que ver con lo que digo. La verdad tiene que ver cuando no lastimo a mi prójimo con mis palabras. La verdad tiene que ver cuando no admito reproche contra mi prójimo. Hermano, yo soy la persona menos indicada. Ve a las personas indicadas. Entonces se trata con lo que digo, pero también se trata de lo que recibo. Amén. Efesios 4:25, puede anotarlo por factor tiempo, yo lo voy a leer. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad, dice el apóstol Pablo. Antes de continuar, permítame hacerle una pregunta, hermano. Cuando hablamos, ¿la gente cree lo que decimos? ¿Puede confiar en nosotros? ¿O hemos desarrollado un triste testimonio de que la gente nos puede escuchar y a veces dice, sí, dice tal, pero para creerle? Sí, es que el hermanito tal de repente no, a veces pues no es tan confiable, por decirlo menos. O no siempre dice la verdad. Qué triste testimonio, ¿verdad? Que alguien diga eso de nosotros. Señor, ¿quién entrará en tu presencia? Señor, el anhelo de mi corazón es estar en tu templo, lo más cerca de ti. Pero entiendo que para eso tengo que vivir y practicar la verdad. La verdad debe ser parte íntegra de una característica en mi propia vida. Vivir la verdad. Y la verdad, hermanos, no solamente hay que decirla, la verdad no daña a otras personas, ni admite reproche contra otras personas. No solamente es cuestión de decir la verdad. Segunda cosa, segundo requisito, versículo 3 y 4. ¿Qué decía? El versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia. Hace justicia. Hermanos, la palabra justicia o el hacer justicia tiene que ver con dar a cada uno lo que le corresponde. En este caso, en el libro de Salmos, está mencionando algunas características o algunas formas de hacer justicia. Y menciona allí, versículos 3 y 4, ni hace mal a su prójimo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, la persona que va a practicar la justicia no solamente va a hacer lo correcto, eso implica la justicia, pero también implica el hecho de no dañar o hacer mal a nuestro prójimo. Es decir, cuando yo hago algo incorrecto contra mi prójimo, no estoy practicando la justicia, no soy una persona justa. ¿Se da cuenta por qué entonces, nuevamente, otra característica, otra parte integral, otra parte de la esencia del carácter de Dios es la justicia? Encontramos, Dios es verdad, pero Dios es justicia. Por eso, nuevamente, ¿por qué ama a Dios la justicia? Porque Él es justicia. ¿Por qué se deleita Dios en los que practican la justicia? Porque Él es justo. Y la justicia no solamente tiene que ver con hacer lo correcto, tiene que no dañar a la otra persona. ¿Se da cuenta cómo está ligado no solamente con nuestra práctica personal, sino con nuestra relación hacia los demás? ¿Por qué cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué dijo Cristo? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos separar nuestra adoración de Dios de nuestra relación con el prójimo. Van relacionadas. Entonces, cuando dice la Escritura, por ejemplo, hablad verdad, nuestra relación con Dios, la verdad, practicar la verdad, pero va relacionada con el prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. En este caso, hace el que hace justicia. Bueno, el que hace las cosas correctas, pero va relacionado con el hecho de no daña a su prójimo. No solamente hace lo correcto, sino que parte de hacer lo correcto es no dañar al prójimo. Alguien diría, pastor, pero yo estoy haciendo lo correcto. Sí, pero cuando ya empiezo a afectar la vida de otras personas, entonces me convierto en una persona injusta. ¿Se da cuenta por qué entonces el robo? ¿Por qué Dios detesta el robo? ¿Por qué Dios no está de acuerdo con el robo? Porque el robo va contra la justicia, contra el carácter de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos cantidad de leyes y dogmas, ¿no?,
donde cuida mucho la relación, ¿se acuerda? Si se perdía un buey, que no podían lastimar a estos, si hacían muchas cosas que regulaban la vida práctica de Israel y tenía que ver con no lastimar a la persona. El robo lastima a la persona, por lo tanto es injusto. ¿Por qué Dios está en contra de la infidelidad, en contra del adulterio? ¿Por qué? Porque es un pecado que lastima a otras personas. Y eso es lo que pasa. Dice, ni hace mal a su prójimo. El que hace mal, pero pastor, lo hice por amor, lo hice. No importa, podemos justificar nuestras motivaciones. La realidad es una sola. ¿Está lastimando a alguien? Sí, entonces es un acto injusto. Eso no es justicia. La justicia no va a lastimar a alguien. Entonces, primer requisito tiene que ver con la verdad. La verdad en la que vivimos, la verdad que no afecte a los demás, ni en mentiras, ni en calumnias. Segundo requisito, la justicia que vivimos, pero la justicia que no hace daño a otros. La justicia que, fíjese en el versículo 3 y 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen. La justicia tiene que ver también, hermanos, con hacer un balance correcto, una evaluación correcta. La justicia tiene que ver con decir el vil es menospreciado, no, esta es una persona injusta, es decir, desarrollar un criterio, justicia. Voy a honrar a los que aman a Dios, eso es practicar justicia. Y voy a rechazar los comentarios injustos. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando alguien empieza, no faltan las personas que empiezan a proferir blasfemias contra Dios, que empiezan a hablar cosas incoherentes, cosas pecaminosas. ¿Qué decimos? ¿Le aplaudimos? Cuando empieza a lanzar improperios y puede ser muy cómico, puede ser muy chistoso lo que está diciendo, o eso, ¿qué hacemos? Sí, pues, no, sí, qué inteligente, mira, sí, ¿no? ¿Verdad? Así reaccionamos, o de forma muy amable, porque no necesitamos ser groseros, le decimos, eso está mal, disculpa, pero eso está mal, no estoy de acuerdo con esto. El vil es menospreciado, no es aplaudido. El abusivo, el transgresor, no es aplaudido, es menospreciado. Entonces, ¿qué dice David? Practicar la justicia tiene que ver con no dañar a mi prójimo, pero también tiene que ver con desarrollar juicios correctos. Juicios correctos. Muy bien. Tercera característica. El que anda en integridad. Vea, el versículo 3, el versículo 2. Estamos en el versículo 2. ¿Se acuerda de los tres elementos? Hemos empezado de atrás hacia adelante. El que anda en integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Es una palabra que escuchamos frecuentemente hoy en día, pero tiene un significado muy interesante. Integridad significa entero, significa completo, significa cabal. Eso es lo que significa integridad. Por ejemplo, un pedazo o una madera, un trozo de madera, en partes no es íntegro. Algo parcial no es íntegro. Esta palabra se usa en diferentes formas. Por ejemplo, ¿se acuerda en el libro de Josué cuando el sol se detuvo por todo un día entero? Nos dice el libro de Josué. Ese se detuvo el día entero, el día completo. Se detuvo de forma integral o de forma íntegra. A eso se hace la alusión completo, total, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que sea perfecto delante de Jehová tu Dios, sé íntegro, cabal, completo, entrega tu corazón íntegramente de forma total. A eso se refiere íntegro. Cuando le dice no te relaciones con los dioses falsos, tengo un corazón total, íntegro, entregado a mí. No habla de perfección, habla perfección en el sentido de cabalidad, total, en el sentido de consagración. Fíjese, por ejemplo, o anote Job capítulo 2, versículo 3. Entonces, íntegro tiene que ver con entero, no cortado en pedazos, completo, cabal, lleno, total. Cuando usted dice, por ejemplo, no, fulano de tal, es un caballero en todo el sentido de la palabra, ¿a qué se está refiriendo? En todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Fulanita de tal es una persona cabal. ¿Qué está refiriéndose? Lo que está diciendo es una persona íntegra. Cuando usted dice es cabal, está diciendo es completa. No le falta nada. Tiene todo lo que tiene que tener en su carácter.
A eso nos referimos. Entonces, íntegro es sinónimo de estar completo. Íntegro es sinónimo de estar entero, en una sola pieza. No partidos, no amoldados, en una sola pieza. A eso se refiere. Job, por ejemplo, la Biblia se refiere a Job como una persona íntegra. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Lejos, después de las tragedias que le vinieron a Job, no de parte de Dios, sino de parte de Satanás, ¿qué dice Dios acerca de Job? Aún retiene su integridad. Es decir, Job perdió su familia, perdió su riqueza, perdió absolutamente todo. Sin embargo, se consideraba, todavía estaba cabal, entero, en una sola pieza. A eso se refiere integridad. Su esposa, más adelante en el versículo 9, al ver todo ese desastre que había acontecido, entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Entonces, si por algo era conocido Job, era porque era una persona íntegra, completo. Es decir, lo que él vivía lo practicaba en todos los aspectos de su vida. Ahora vea qué bonito lo que dice en realidad el salmista para cerrar la idea. Verdad, justicia y en tercer lugar, integridad. Es decir, la verdad y la justicia deben ser vividas en todas las áreas de nuestra vida para que sea integral. Somos personas íntegras cuando hablamos verdad, cuando no calumniamos a otros, cuando no admitimos reproche, pero en todas las áreas de mi vida. Soy una persona íntegra cuando practico la justicia en todas las áreas de mi vida. ¿Se da cuenta por qué empezamos de atrás hacia adelante? Porque la integridad encierra todos los aspectos. Y usted dice: bueno, pastor, ¿y de dónde, cómo es que saca eso? Fíjese. Sigamos con el versículo 4. En adelante, 4 y 5. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿De qué actividades nos está hablando? ¿Qué actividades nos está dando? El que jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿De qué actividad cotidiana nos está hablando? ¿Usamos juramentos o damos nuestra palabra en qué actividades? ¿En el trabajo? ¿Será en el trabajo? Sí, por supuesto. ¿En la familia? Sí. ¿En las relaciones con amigos? Sí. Entonces lo que está diciendo, este es un hombre de palabra, una persona íntegra es un hombre de palabra. Y va a ser un hombre de palabra cuando esté en su casa, cuando esté en la iglesia, cuando está con cristianos, cuando está con inconversos, va a ser un hombre de palabra en todo aspecto. No importa dónde esté, va a ser un hombre de palabra. Es íntegro en su palabra. No solamente nos habla de los juramentos, ¿qué más nos dice? Quien su dinero no dio a usura. ¿Qué quiere decir usura? Es la práctica que consiste, ¿verdad?, en cobrar un crecido interés, un alto interés por un préstamo. Es la persona que está usando su dinero para sacar provecho más allá de lo permitido. Entonces, usted diría, ¿pero qué tiene que ver esto con...? Claro, está hablando de integridad. ¿Sabe por qué? Porque una persona íntegra va a usar su dinero de forma correcta. No es, hermano, que somos íntegros cuando venimos a la iglesia. No es que somos íntegros cuando estamos con otros creyentes. Somos íntegros cuando entramos en relaciones comerciales con los inconversos. Somos íntegros cuando usamos nuestro dinero para otras cosas. No es que Dios no entra en el tema comercial. No, una persona íntegra va a ser a Dios el centro de todo su mundo. ¿Cuántas personas agarran y dicen, pastor, yo amo al Señor, pero en cuestiones de negocio, eso es aparte? Yo no mezclo a Dios y a los negocios, no los mezclo. No, una persona íntegra sí va a tener presente a Dios en todo aspecto. Y una persona íntegra no va a abusar del prójimo, no va a usar el dinero de forma ilegal,
porque es una persona íntegra. No solamente eso, dice, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué es cohecho? Soborno. La idea es que hay un inocente, han entrado en un juicio, en alguna situación, pero como quiere esta persona el juicio favorable, va donde la autoridad y lo soborna. Le paga el soborno ¿para qué? Porque a la persona, aunque sea inocente, pero que salga a favor de esa persona. Esa es la idea, lo que hizo acá, por ejemplo. Y eso lo vemos, hermanos, en el mundo todo el tiempo. El mundo no tiene, una cosa es, el mundo separa las cosas, ¿verdad? El tema personal, religioso y el tema secular, los negocios, los separa. O sea, no, en el mundo uno tiene que hacer de todo, mentir, engañar, no importa, la cosa es sacar provecho. En el mundo. Pero el creyente no, la persona íntegra relaciona las dos cosas. Es tan creyente cuando está trabajando como cuando está en la iglesia. Es tan creyente manejando su dinero dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es tan creyente cuando está con las personas que no va a lastimar a la otra persona, aunque tenga que perder. A eso se refiere. No va a pagar un soborno para lastimar a un inocente. No lo va a hacer porque es una persona íntegra. Hermanos, ¿nosotros debemos ser íntegros? Sí, Dios ama la verdad. Dios ama la justicia. Dios ama la integridad. ¿Somos íntegros? ¿Debemos ser íntegros cuando venimos a la iglesia? ¿Venimos a la iglesia? Sí, por supuesto. ¿Cuando congregamos? Sí. Le pregunto, ¿debemos ser íntegros cuando declaramos nuestros impuestos, por ejemplo? Pastor, no hable de eso. ¿Debemos ser íntegros en nuestras relaciones? ¿Cuánta gente, por ejemplo, no se casa? La verdad, le digo, mucha gente no se casa y prefieren vivir en convivencia porque no quieren arreglar su situación marital. ¿Por qué? Por tema de dinero. Pastores, que si yo me caso me van a quitar la ayuda. Eso no es ser íntegro. Pastores, que no me queda otra que mentir. Eso no es ser íntegro. ¿Se da cuenta? Entonces, es un aspecto fuerte, pero David dice, Señor, ¿quién morará en tu santo monte? ¿Quién morará en tu templo? Ah, la persona que habla verdad. La persona que hace justicia. La persona que es íntegra. Va a ser honesto, íntegro, es cristiano en las diferentes etapas o esferas que se va a desarrollar. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Sin duda todos nosotros tenemos que pensar y meditar, ¿cómo manejar esta situación? ¿Cómo puedo ser lo más íntegro posible? ¿Cómo puedo ser lo más transparente posible? Esa es la persona que podrá disfrutar de una comunión con Dios. Pero pastor, Dios me entiende, en medio de mis mentiras Dios me entiende. No, Dios no lo entiende, hermano. En medio de mis abusos que cometo con otras personas, en medio de todas mis injusticias, Dios me entiende, Él sabe que lo amo. No, hermano, Dios no puede entender eso. No puede entender eso. Dios, en medio de, yo sé que a veces yo soy una persona con el mundo, pero soy un creyente y a veces mezclo las dos cosas. Yo sé que soy un creyente, que vivo como mundano, me comporto como mundano, pero la verdad es que soy creyente, pastor. Y es más, Dios sabe que yo amo a Dios. No, Dios no lo entiende. Dios no lo entiende. Dios quiere creyentes que vivan la verdad, creyentes que practiquemos la justicia y que seamos íntegros. Hay un dicho popular, y con esto termino, ¿no? Y creo que todos lo conocemos. ¿Cómo es? Cuando una persona afuera es muy amable, es muy cristiana, y dentro del hogar, ¿cómo dice? Candil de la casa y oscuridad de la casa. Bueno, una persona así sería íntegra, no sería íntegra. ¿Perdón? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo que dije al revés, ¿verdad? Ya estoy como el Chavo o algo así, ¿no? Pero fíjese, una persona así no es una persona íntegra. Somos íntegros, hermanos, cuando vivimos nuestro cristianismo o dejamos que Dios nos amolde. Y la única forma de ser verdaderos, porque eso no está en nuestra esencia, la única forma de ser justos, la única forma de ser íntegros es caminar con Dios. Solamente Dios puede producir ese cambio en nuestra vida. A menos que dejemos a Dios trabajar en nuestra vida, no vamos a poder tener esas características. Cuando yo me rindo a Dios y dejo que Dios trabaje en mi corazón, Dios va a producir. Y me daré cuenta que poco a poco digo, pero sí, como que estoy cambiando.
Ya estoy desechando las mentiras, ya me estoy convirtiendo como lo que soy, como un hijo de Dios. Y como hijo de Dios estoy aprendiendo a decir la verdad. Amén. Ya como hijo de Dios estoy empezando a practicar la justicia y me siento bien, porque soy hijo de Dios. Dios me creó de esa forma. Ya como hijo de Dios ya quiero ser consecuente con mis acciones. No quiero ser hipócrita, quiero ser íntegro. ¿Y por qué estoy cambiando? Porque Dios está generando eso en mi vida. Hay que relacionarnos con Dios, tenemos que relacionarnos con Dios. Solo Dios puede producir eso en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder orar. Puestos de pie, cerramos nuestros ojos, vamos a orar.